Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Espero que estén muy bien, que estén teniendo un día bendecido. Y he estado un poquito como lejito de los canales que tengo dos. Y no he estado muy constante. De hecho, mi último video en este canal creo que fue hace 9 meses atrás. Así que he estado un poquito alejadita. Pero con el favor de Dios y que me pueda organizar mejor, pues regresar y compartirle contenido que edifique tu vida. Que para eso es el propósito en que Dios nos ha llamado a todos, no solamente a mí con esta plataforma, sino a todos, de llevar la palabra de Dios. Y la lección de hoy que les quiero traer es estar firmes en Cristo. De hecho, fue una lección que compartí hace unos domingos atrás en mi iglesia. Y al estudiar la lección, wow, me llenó de fuerza, de ánimos, precisamente por un tiempo en el que estaba pasando una dificultad. Y que aunque seguimos en ella, tenemos que estar firmes en Cristo porque Él es nuestra esperanza. Y la palabra dice que Él venció al mundo. Y en Él somos más que vencedores. Así que yo quiero compartirte esta lección que también edificó a muchas personas. Quiero que también tú recibas una palabra de aliento, una palabra que te edifique, una palabra que te anime a continuar en los caminos de Dios, a no tirar la toalla. Yo sé que a veces nos desesperamos, hay momentos duros que pasan en nuestra vida. El hecho de ser cristiano no nos garantiza una vida color de rosa, pero sí nos garantiza una esperanza prometedora en Cristo Jesús. Y la lección es firmes en Cristo. Y yo te quiero decir algo, mira, aunque el enemigo se levante de diferentes formas en tu vida, debemos de permanecer firmes en aquel en quien nosotros estamos creyendo, en Cristo Jesús. O sea, el enemigo podrá verse grande frente a nosotros. Hay muchos coritos, por ejemplo, el de la montaña. Si tuviera fe, la montaña se movería, ¿verdad? Y a veces vemos los problemas así de grande, como una montaña, y nosotros chiquititos mirando la montaña hacia arriba. Pero realmente el que está trabajando con nosotros, a favor de nosotros, cuando le creemos, le confiamos, toda nuestra fe está en Él, es Dios. Entonces Dios es mucho más grande que esa montaña y tienes que creer que Él va a mover esa montaña, de que esa montaña se tiene que salir. Y a veces hay obstáculos en nuestra vida que nos ayudan a ser más firmes. El obstáculo no quiere decir que no vas a lograr lo que estás pensando en llegar a la meta. Como escuché una vez decir, te podrás encontrar un montón de piedras en el camino para llegar a la meta. El hecho de que tú te encuentres con la piedra, tú decides qué hacer con la piedra. O tropezarte, caerte y no levantarte, o coger todas las piedras que están en el camino y con ellas mismas edificar un edificio. Entonces, tú decides qué hacer con los obstáculos. O creces y vas por encima de los obstáculos que están en tu camino para llegar a la meta, para llegar al propósito al que Dios te ha llamado, para crecer espiritualmente, o decides rendirte. Cristo debe ser nuestro enfoque en todo momento, porque los creyentes nos podemos mantener firmes solamente si enfocamos la mirada en Él. Mi pastor menciona mucho esta historia o reflexión sobre este muchacho que siempre estaba criticando algo que había pasado en la iglesia, siempre estaba diciéndole al pastor, yo me voy a ir de la iglesia porque yo no soporto ver esto, yo no soporto ver aquello, yo no soporto lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Y el pastor le dijo, agárrate un vaso, llénalo de agua y vete a dar vueltas alrededor del templo. 7 vueltas. Cuando tú termines, vienes a mí. Y el muchacho le hizo caso. Entonces cuando él regresa donde el pastor le dijo, ¿se te cayó una gotita de agua? ¿Se te vació el vaso? Y le dijo, no, me mantuve mirando el vaso, dando las 7 vueltas y no se cayó ni una sola gota de agua. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú estás enfocado, no vas a estar mirando alrededor tuyo qué es lo que está sucediendo, porque estás enfocado en un propósito. El propósito de él era que no se le cayera el agua del vaso mientras daba las 7 vueltas. Y no pudo mirar alrededor, porque tenía que estar enfocado en ese propósito. Es lo mismo con Cristo. Nosotros no podemos pretender que en la iglesia todos los miembros seamos perfectos o seamos como nosotros querramos que sean.
Cada uno de nosotros es muy diferente. Si algo no te gusta, mira, empieza a orar por esa persona, pero no te quites. No te quites. ¿Por qué? Si tú estás enfocado en Cristo, vas a dejar de mirar a tu alrededor y te vas a dejar de decepcionar. Cuando nosotros estamos muy enfocados en lo que pasa en nuestro alrededor, nos decepcionamos muy rápido porque el ser humano te decepciona, mas el que está fiel es Jesucristo. Quiero compartirles un versículo clave y lo puedes buscar. Está en Primera de Tesalonicenses 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Para que sean afirmados nuestros corazones, debemos demostrar una santidad. ¿Y qué es santidad? Es simplemente apartarse para Dios, apartarse para hacer la buena voluntad de Dios, apartarse para obedecerlo a Él. Santidad va mucho, pero mucho más allá de cómo nos veamos físicamente. Puede haber una persona que para ti pueda lucir súper santa porque lleva un vestido X que muestra pureza para ti. Puede quizás no tener maquillaje o no tener prendas o tener el pelo de cierta forma, no pintarse el cabello. Para ti a lo mejor eso es santidad, pero el corazón de esa persona quizás está podrido. Entonces santidad va mucho más de lo que podamos representar físicamente, de nuestra apariencia. La santidad viene desde nuestro corazón, de nuestros deseos hacia nuestro prójimo. La santidad es todo aquel que quiere pagar el precio y apartarse para agradar a Dios. Se levantarán muchos a criticar. No importa la forma en que tú hagas las cosas, siempre va a haber alguien que te critique. Siempre va a haber alguien que viene a juzgarte, incluso a decir cuál es tu final. Tú te vas para el infierno. ¿Quiénes somos nosotros para decir quién se va para el infierno y quién se va para el cielo? En este tiempo estamos viviendo una persecución no solamente de aquellos que están en Medio Oriente predicando la palabra de Dios y que son atacados. Hay persecución también familiar en aquellos familiares que no están de acuerdo con tu fe y también te atacan sobre lo que tú crees. Está la persecución en tu trabajo, hay persecución social, persecución religiosa, persecución también nacional y persecución a nivel privado, porque nosotros mismos a veces dudamos de lo que estamos creyendo. Y es un tipo de persecución que el enemigo trata de poner en tu cabeza. Y también está la persecución que conocemos todo el mundo, que es aquella a nivel mundial donde cristianos son asesinados, donde cristianos son torturados, donde cristianos son detenidos y atacados. Y esas son las cosas que no vemos. Y yo te quiero animar a que si tú estás en un lugar donde eres libre para adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, tú lo hagas. Que no te limites, que no te avergüence el Evangelio, que no te avergüence de ser cristiano y que empieces a andar firme en tu fe. Porque ya muchos quisieran estar en esos lugares, estar libres adorando, estar libres abriendo una Biblia. Y muchas veces tenemos una Biblia abierta en nuestra sala con el mismo Salmo 23 y no salimos de eso. Les quiero compartir una estadística de persecución a nivel mundial de lo que está pasando en el mundo para que tomen conciencia y seamos más compasivos con nuestros mismos hermanos en la fe y oremos por ellos cada día y nosotros nos mantengamos firmes en Cristo. Cristianos asesinados a nivel mundial, alrededor de 2.983.000. Quizás hay muchos que no se reportan y no están en esta estadística. Iglesias atacadas, 9.488.000. Cristianos detenidos y quizás torturados, 3.711.000. Pablo fue uno de los que persiguió a muchos cristianos, que mató a muchos cristianos, pero fue uno de los llamados para proclamar el Evangelio y hablar sobre esto. Y él sufrió bastante, él estuvo encarcelado y aún encarcelado él seguía adorando el nombre de Dios. Él seguía hablando del nombre de Dios, aquel que lo llamó a salvación. Debemos de aprender de esa firmeza de fe que Pablo tenía y nosotros mantenernos también igual que él. Tenemos que aprender a ser fieles en la adversidad, no dejar de congregarnos sabiendo que en medio de la congregación podemos tener aliento, en medio de la persecución, de la adversidad, del problema, y alguien nos puede levantar nuestras manos para poder seguir así como hicieron Aarón y Hur a Moisés. Y sobre todo tener una intensa
intercesión. Así como Pablo intercedía por las iglesias, intercedía por él mismo, intercedía por todos los hermanos, nosotros también interceder por nuestras causas, pero también recordando que hay gente allá afuera que necesita de la oración del pueblo de Dios. Los nuevos cristianos de Tesalónica habían aceptado el evangelio como palabra de Dios y no palabra de hombre o de fariseo. Y a causa de toda esta creencia, ellos terminaron siendo perseguidos. El apóstol compara esta persecución que sufren ellos con la sufrida por los creyentes de Judea, incluso por el propio Jesucristo, porque todos ellos, Jesucristo, pasó persecución, fueron despreciados en muchos lugares. ¿Qué nosotros estamos esperando? ¿Que no suframos cuando el mismo Jesucristo fue despreciado? Ellos tuvieron que huir en muchas ocasiones para salvar su vida. Pablo fue uno de ellos. Pablo estaba viviendo en carne propia lo que él le hacía a los creyentes. Él no está hablando algo que no vivió. Él te está dando fuerza porque él lo vivió y a pesar de eso se mantuvo firme. Él nunca rechazó a Cristo. Él siempre estuvo firme ahí y con un deseo anhelante, increíble de compartir la palabra de Dios. Él se iba porque lo estaban persiguiendo y lo iban a matar. Pero él quería regresar a ese lugar y hablar de la palabra de Dios y que todas esas personas fueran salvas en el nombre de Jesús. Pablo tenía un corazón sincero y anhelante de que los creyentes se mantuvieran firmes. Por eso él se mantenía escribiéndole cartas y se mantenían comunicándose y él se alegraba. Él se alegraba de que estuvieran firmes, de que estuvieran haciendo las cosas para Dios, de que la iglesia estuviera creciendo. Y ese debe ser nuestro anhelo, así como Pablo. El libro de Juan, capítulo 16, verso 33, nos dice esto de parte de Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es palabra de Dios para ti. Palabra que el mismo Jesucristo te dejó saber de que vas a sufrir, de que vendrán cosas que no nos van a agradar, pero que confiemos en Él porque Él las vivió todas. Él fue tentado en todo, Él sufrió en todo, igual que nosotros, pero Él se fue sin mancha, Él se fue sin pecado, Él venció al mundo y por la gracia, nosotros a través de Él, nosotros vamos a vencer y tenemos ese aliento, esa esperanza que la palabra nos deja para que sigamos firmes, para que no desmayemos, para que no caigamos y no tiremos la toalla, que sigamos ahí en el plan de Dios. Sigue firme en los caminos de Dios, sabiendo que nuestra recompensa sobrepasa cualquier sufrimiento que vamos a tener aquí en la tierra. Nuestra recompensa es eterna y es con Él, con el Padre. No iba a cantar, pero me vino a la mente este himno de He decidido seguir a Cristo. Y estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos proféticos, tiempos en que vemos que la venida de Cristo se acerca. Y hemos escuchado esto por años, pero el que lee la Biblia y se deja llevar por las Escrituras saben las señales que hay. Y nosotros tenemos que estar firmes para ese arrebatamiento, el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo en eso y por eso debemos de predicar el evangelio más que nunca. Así que quiero que canten conmigo y se reafirmen en su fe de hemos decidido seguir a Cristo realmente. Pues entonces reafírmate y di: wow, me voy a mantener firme en Cristo porque Él venció. Porque nosotros sin Él no somos nada. Porque la fuerza viene de Él y el poder de Dios se perfecciona en medio de nuestra debilidad. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Como dice, no vuelvo atrás, no vuelvo
Esta alabanza o este himno salió de una familia, creo que hindúa. Si no, busquen bien, la historia está en Google. Una familia hindúa que decidió creer en Jesucristo, decidió cambiar su religiosidad y su falsa creencia por el que es la verdad y el camino, que es Jesús. Entonces, cuando se dieron cuenta en esta tribu, los ataron y le dijeron al papá de, ¿verdad? Era una familia, papá, mamá, hijos. Y le dijeron al caballero que tenía dos opciones. La mejor opción para ellos sería que negaran a Jesús y le iban a dar la vida, no los iban a matar. Pero él dijo que no, que él iba a seguir creyendo en Jesucristo, porque Jesús lo es todo. Y una y otra vez le hicieron la pregunta y mataron a toda su familia al frente de él. Y por último quedó él y le preguntaron: ¿vas a seguir creyendo en Cristo? Si lo niegas, serás salvo, te perdonaremos la vida. Él sabía que negándolo no era la solución, pues morir para nosotros los creyentes es realmente una ganancia. Y él decidió seguir a Cristo y le cantaba esto una y otra vez a ellos: He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y les recordaba al enemigo: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y ahí quedó su vida. Pero su vida fue una ganancia para el cielo. Él nunca rechazó hasta el último minuto a Jesucristo. Él se mantuvo firme en su fe. Y yo te invito a que tú también te mantengas firme y tú le digas al mundo: no vuelvo atrás.